A ver si te suena el caso. Una cantante de origen colombiana con residencia en España hace una canción en Argentina con un productor musical también argentino, apuntando a su ex marido español. Si sabes de quién estamos hablando, déjamelo saber en los comentarios. Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte qué consecuencias legales hay en este caso. ¿Te detuviste a pensar en las consecuencias legales que puede haber detrás de las comparaciones de marcas? Por ejemplo, entre Casio y Rolex y entre Ferrari y Renault. Es decir, qué tipo de acciones, demandas, pueden ejercer las empresas y en caso de hacerlo, en dónde van a presentar esas demandas. Ahora, si la comparación entre Casio, Rolex y entre Renault y Ferrari perjudica la imagen de alguna de las marcas, es posible que se considere una violación a las normas de competencia desleal y que la marca afectada pueda demandar por daños y perjuicios. Sin embargo, todo esto depende de muchísimos factores, como el contexto en el que se hizo la comparación y si la comparación es veraz y objetiva. Y acá el punto importante es que si las marcas fueron utilizadas sin autorización en la canción, eso es lo que le da derecho a tomar medidas legales, que pueden ser una demanda por infracción de derechos de marca, demanda por competencia desleal o una demanda por difamación de marca. Inclusive pueden hasta solicitar que la canción sea retirada del mercado y que se cese la distribución, ya que contiene un uso no autorizado de su marca. El otro punto es plantear que de haber demanda, ¿dónde se presentaría? Es decir, que para determinar dónde corresponde entablar una demanda en un caso de difamación publicitaria en una canción grabada en Argentina, atacando a varias marcas de diferentes países, una japonesa, otra suiza, otra italiana y una francesa, y todo esto por una cantante colombiana residente en España. Por eso se tiene que tener en cuenta muchos factores legales que incluyen la ley aplicable en cada jurisdicción y las leyes de protección de marca y de derechos de autor en cada país, como las leyes de libertad de expresión y de difamación. Si querés que expliquemos más en profundidad de esos temas, déjamelo saber en los comentarios. En este caso, que parece bastante complejo, las marcas pueden demandar en el lugar donde se cometió la infracción o donde el demandado tiene su residencia o sede social. Como son marcas muy conocidas y grandes, están registradas en muchos países, incluyendo Argentina y España. Por eso poseen en ambos países derecho de marca y por lo tanto tienen derecho a proteger su marca contra el uso no autorizado, inclusive en la industria musical como en este caso. Por eso van a poder presentar una demanda ante los tribunales federales que son competentes en materia de propiedad industrial en Argentina, porque sería el lugar donde se grabó la canción. Además, también podrían hacerlo ante los tribunales civiles y comerciales competentes en materia de propiedad industrial en España, porque es donde reside la cantante, al menos según quedó asentado por Hacienda. Algo interesante es que en el caso de España, la mención de marcas comerciales en una canción o otro medio publicitario está regulada por una ley, que es la Ley de Propiedad Industrial y de Competencia Desleal. Según estas leyes, la comparación entre marcas en una publicidad o en una canción debe ser veraz y objetiva y no debe dañar la reputación de la marca comparada. Acá es importante destacar que la demanda tiene que demostrar que la mención ha causado un perjuicio económico real y tangible para la marca y que no se trata de una expresión artística o humorística protegida por la libertad de expresión. Es decir, que la difamación va a consistir en un delito en donde se difunden imputaciones falsas o injuriosas sobre una persona o una empresa que daña a su honor o reputación, lo cual se contrapone a la libertad de expresión, que es un derecho protegido por la Constitución española y por el derecho internacional de los derechos humanos, que permite a las personas a que se expresen libremente sin ser limitadas por el gobierno o por otras personas. Y es en este punto donde se complica, porque por un lado tenemos una acusación por difamación publicitaria y la tenemos que distinguir con la expresión artística o humorística que está protegida por la libertad de expresión. Por eso va a depender del contexto en el que hacemos la afirmación. Específicamente en España, todas estas normas relacionadas con las marcas y derecho de competencia desleal están contenidas en la Ley de Marcas y en el Código Civil. En particular el artículo 32 de la Ley de Marcas, que establece las bases para la protección de las marcas, y el artículo 31, que establece las restricciones al uso de las marcas registradas. Ahora, en Argentina, las normas relacionadas con las marcas y derechos de competencia desleal se encuentran en la Ley de Marcas y el Código Civil y Comercial de la Nación. En particular, el artículo 17 de la ley, que establece las bases para la protección de las marcas, y en el artículo 42, que establece las restricciones al uso de las marcas registradas. Como vemos, en ambos países
países las leyes establecen medidas para proteger a las marcas de uso no autorizado. Por otra parte, desde el punto de vista del cantante, tenemos la libertad de expresión artística, que también es un derecho que está protegido por la Constitución y por la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta libertad no es absoluta y puede ser limitada por otras consideraciones legales, como son la protección de los derechos de terceros, que incluye, como en este caso, a las marcas registradas. El uso de marcas registradas en una canción puede ser considerado como una infracción de los derechos de marca si se hace sin autorización y de manera que cause perjuicio o daño a la reputación de la marca. ¿Vos qué pensás? ¿El derecho de marca puede ser considerado más importante que la libertad de expresión artística? Y en este caso en particular, ¿las marcas podrían tener derecho a tomar acciones legales para proteger sus derechos? Déjamelo saber en los comentarios.